los días y los días hacen historia. Guajuapan en las nubes, consciente de ello, reafirmamos nuestro compromiso de mantenerte al día con los sucesos más relevantes de nuestra región. Tu opinión importa. Escríbenos, denuncia. La noticia no espera y tú puedes ser parte de ello. Guajuapan en las nubes. Inmaculada, la hidratación perfecta hasta la puerta de tu casa. Salud, higiene y economía para tu hogar. Te ofrecemos el agua más pura con los más altos estándares de calidad. Llegamos, aquí estamos. Háblanos, somos nosotros. Agua purificada e inmaculada. Agua purificada e inmaculada. Hidratación perfecta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Los estamos saludando ya a través de su espacio de información, tu semanario y los otros datos. Hoy, pues 5 de diciembre ya de 2020, estamos listos con la información más importante de interés para ustedes. Si es que su amiga Nayeli Cortés los saluda a través de esta plataforma de EI Oaxaca. Muy buenas tardes, también aquí acompañada, por supuesto, de mi compañero de este espacio, Olaf Iván Corro Labra. Bienvenidos. Nayeli, muy buenas tardes a nuestra audiencia. Es un gusto estar este sábado nuevamente con ustedes para compartirles información importante, estratégica y que desde luego información que le haga reflexionar para que usted tome las mejores decisiones y que no se distraiga de los más irrelevantes. Y desde luego saludamos a nuestros portales aliados que nos acompañan cada sábado y que desde luego se difunde en varios estados de la República. Y empezamos pues, Nayeli, que si no tienes inconveniente, con los temas internacionales y empezamos con el tema del coronavirus, que justamente hasta el día de ayer, 4 de diciembre, según las cifras de la Universidad Johns Hopkins, ya se alcanzó la cifra
de contagios de más de 66 millones de personas y que en términos de fallecimientos se alcanzó la cifra de 1.523.531 personas que lamentablemente perdieron la vida por esta pandemia. De tal manera, el grado de letalidad a nivel mundial es de 2.30%. Y justamente más información respecto pues a la pandemia del coronavirus, pues esta profundizará los niveles de malnutrición y hambre en América Latina y el Caribe, lo que aumenta la tendencia de los últimos 5 años, pues reveló un informe de la Organización de las Naciones Unidas. En lo que refiere a poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, sus efectos de la COVID-19 aún no han sido medidos de forma completa, pero se espera que generen consecuencias inmediatas y duraderas sobre la calidad de vida de la población. Así se detalla en este informe de la Organización de las Naciones Unidas. Y en otro tema internacional que causa impacto en nuestro país es el tema de un informe que publicó el Congreso de los Estados Unidos, donde advierte que la detención del general Salvador Cienfuegos Cepeda, el secretario de la Defensa Nacional, acusado de narcotráfico y lavado de dinero, y su posterior liberación en México sin cargos, ha socavado la confianza entre ambos países, y esto podría amenazar la colaboración en el futuro en el combate al crimen organizado. Sin embargo, hay demasiado en juego como para abandonar el esfuerzo. Señalan por lo que es necesario rediseñar sobre todo el esquema de la presencia de agentes de Estados Unidos en México y sobre todo la inversión económica de la Iniciativa Mérida, que se hace justamente y se renueva cada año entre ambos países. Por otro lado, pues ya en información de carácter nacional tenemos también en el tema de la salud que la Secretaría que atiende este sector, pues da a conocer que hasta este viernes el número de casos de COVID-19 en toda la República Mexicana subió a 1.156.770 casos, con un incremento del 6%. Y llegamos a una cifra de 108.863 personas fallecidas, que representa pues un incremento del 3.8% en relación a la semana pasada, y el grado de letalidad en México es del 9.41%. La Secretaría de Salud informa este viernes que 24 estados estarán en el color naranja y 3 en amarillo del semáforo epidemiológico que se está manejando de riesgo COVID a partir pues de la próxima semana. Además de Campeche y Chiapas, Veracruz se ubicará en el color verde de este semáforo. Sí, y en este contexto es importante que nuestra audiencia sepa que el gobierno mexicano este miércoles pasado suscribió un convenio con la empresa Pfizer para adquirir 34.3 millones de vacunas contra esta pandemia, y las autoridades contemplan que el primer pedido estaría llegando en los próximos días, alrededor de 250,000 vacunas. Estas se aplicarán en 2 dosis, de tal manera que las primeras personas beneficiarias estaríamos hablando de 125,000 personas. Y además se está preparando pues ya el anuncio por parte de la Secretaría de Salud de cuál va a ser la estrategia de distribución, quiénes serían las personas que primero sean vacunadas, y el esquema de distribución que ya fue señalado por el presidente, que será encargado a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina, y quienes ya tienen identificados a 40,000 elementos, 5,000 vehículos y una veintena de aeronaves para la distribución de vacunas contra el COVID-19. Y es importante para el sector militar que se ratifique que quien es el responsable de la estrategia es la Secretaría de Salud. Ellos solamente van a transportar, y por lo pronto ya la UNAM ya está haciendo la convocatoria a pasantes egresados de la carrera de medicina, enfermería, etcétera,
para que ayuden a la aplicación de esta vacuna. Y el director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, pues Tedros Adhanom, aseguró este lunes en una videoconferencia desde Ginebra que México se encuentra en una mala situación de cara a la pandemia de COVID-19, estatus que provocó que se duplicaran el número de casos y fallecidos entre mediados y finales de noviembre, por lo que hizo un llamado en el que expresó que queremos pedirle a México que se le tome muy en serio. El funcionario de la Organización Mundial de la Salud refirió en su mensaje que la situación en México es muy preocupante. Los números muestran que el país está en la mala situación cuando suben los casos y también las muertes. Es un problema muy serio y pediríamos a México que sea serio. Esperamos que todos los líderes den ejemplo, subrayó. El especialista de la Organización Mundial de la Salud también pues hace énfasis que ante la proximidad de las celebraciones navideñas y otras fiestas de fin de año, pidió que se eviten las grandes reuniones familiares y los festejos en lugares concurridos con el fin de reducir la propagación pues del COVID-19. Y después de estas cifras que se dieron a conocer del incremento no solamente aquí en México, sino en Europa, que hay un rebrote, y el posicionamiento para la próxima semana de muchos estados en semáforo naranja, y el problema de la Ciudad de México prácticamente, que está muy cercana al semáforo rojo junto con otros estados, y que además la saturación de las camas ha sido, pues ya se ha incrementado notablemente. Por eso ya hubo una reacción del presidente de la República, en donde pues da a conocer un catálogo al respecto. Lo invitamos a que lo escuche para efecto de que nos quede claro cuál es el planteamiento que debemos seguir los ciudadanos. Y en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó también un decálogo para evitar más contagios de COVID-19 durante esta temporada decembrina. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje a los mexicanos y especialmente a los habitantes de la Ciudad de México para que en esta época decembrina todos actúen con responsabilidad para evitar contagios de COVID-19. Me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad, las comidas o cenas de fin de año con compañeras o compañeros de trabajo, la espera del año nuevo con la familia y la llegada de los Reyes Magos. Actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios, porque la pandemia de COVID-19 sigue dañando, causando estragos, y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos. Reafirmó que su gobierno no buscará obligar a ninguna persona ni limitará libertades, pero sí pide que se escuche este nuevo llamado para que voluntariamente se atiendan 10 sugerencias. 1. No salir a la calle si no se tiene nada verdaderamente importante que hacer. 2. Si se sale a la calle, guardar siempre la sana distancia. 3. Comunicarse por teléfono o por videollamadas con los familiares y amigos. 4. Estar solo con los que habitan la misma casa. 5. No hacer fiestas ni reuniones con familiares o amigos. 6.
Si se presentan síntomas como dolor de garganta, tos, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, hablar de inmediato para recibir atención médica al 56 58 11 11 en la Ciudad de México y al 911 en el resto del país. 7. Si se tienen síntomas, procurar hacerse la prueba. 8. Acudir en ese caso a la brevedad a la clínica, centro de salud o al hospital más cercano para atenderse. No esperar, sobre todo si se padece de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras. 9. Dejar los regalos de Navidad para otro momento. Es mejor regalar afecto. 10. Es mejor prevenir que lamentar. Carmen Jaimes, Noticieros Televisa. Pues este es el decálogo que da a conocer el presidente, y lo único que observamos es que no menciona el uso de cubrebocas, y justamente no solamente la Organización Mundial de la Salud, en otros países, en otros estados se está aplicando ya el uso obligatorio. Pareciera que el presidente sigue en su necedad de no utilizar el cubrebocas y no recomendar su uso. Y si está planteando que el 71% de los mexicanos sigue su ejemplo, lo está apoyando, creo que es una irresponsabilidad no mencionar el uso del cubrebocas, porque el 71% pudieran hacerle caso y no utilizarlo. De tal manera que habría que agregar a este decálogo esta sugerencia y esta urgencia de que todos usemos el cubrebocas. Por otra parte, pues la organización internacional Interpol dirigió este miércoles un mensaje de advertencia a sus 194 países integrantes de esta organización y les instó a prepararse ante acciones del crimen organizado centradas en las vacunas contra el coronavirus. En una comunicación de alerta de seguridad, la Organización de Cooperación Policial Internacional, basada en Lyon, en el centro este de Francia, alerta sobre una potencial actividad criminal sobre la falsificación, el robo y la promoción ilegal de vacunas contra el COVID-19 y la gripe. Y bueno, ahora pasando al tema del gobierno federal que involucran al Ejecutivo. En esta semana se cumplieron los 2 años del inicio del gobierno del presidente López Obrador. Y en este marco hizo su mensaje, es como el 6º o 7º informe que rinde, y en su discurso dijo que hay avances en corrupción, robo de hidrocarburos, defraudación, inseguridad y ahorros. Aseguró que con el plan de austeridad se han logrado un ahorro de 1.300.000 millones de pesos bajo la fórmula de combatir la corrupción y gobernar sin lujos ni frivolidades. Sobre la pandemia del COVID-19, dijo que tras recibir un sistema de salud en ruinas, consiguió crear nuevos hospitales, reconvertir otros, acondicionar más camas generales y con ventilador y tener el apoyo de hospitales privados. Señaló puntualmente, no nos hemos visto rebasados. Dijo que la estrategia económica ha sido exitosa al no endeudar al país. Admitió que en el tema de inseguridad falta avanzar en frenar homicidios y feminicidios, y desde luego dio el espaldarazo y el agradecimiento a las Fuerzas Armadas por el trabajo que están realizando para las obras y en el tema de seguridad. Al final destacó que de sus 100 compromisos de campaña, solo le faltan 3, y que 71% de los mexicanos, porque esos son otros datos que él tiene, quiere que siga gobernando. En 42 minutos, el presidente López Obrador resumió 2 años de su gobierno con autoelogios y 97 compromisos que aseguró que ya se cumplieron. Sin embargo, según análisis de diversas fuentes, se concluye que solo 38 de sus compromisos han sido cumplidos de los 100 que anunció el 1 de diciembre del 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México,
De esta lista, además, 10 están como no cumplidos, 23 mantienen en proceso y 29 no tienen elementos para evaluarse. Por ejemplo, los que no se han cumplido es lo del tema de las estancias infantiles, los medicamentos gratuitos, los de 100 universidades públicas, y que las que ya se cumplieron son, pues está en proceso la construcción de los bancos de bienestar y su operación y abrir los pinos al acceso público. Y pues en más referente a las reacciones justamente de este cumplimiento de estos 2 años de gobierno, para el PRI, cualquier evaluación objetiva y responsable del segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe partir de la realidad de una crisis de salud sin precedente. Además, el coordinador priista René Juárez Cisneros planteó ir hacia un proceso de reconciliación, en tanto que Carlos Valenzuela del PAN afirmó que este primer tramo de gobierno son 2 años perdidos donde ha quedado demostrado que México le quedó grande a López Obrador, quien requiere decidir un cambio de rumbo. Y en más temas del gobierno federal, justamente el INEGI da a conocer algunas cifras derivadas de su encuesta sobre el impacto económico generado por el COVID-19 en empresas, y destaca que 1.010.857 de micro, pequeñas y medianas empresas, esto desde luego en nuestro país, en las que trabajan casi 3 millones de personas, cerraron de forma definitiva por la crisis desatada. Las empresas se enfrentaron a disminución de ingresos, baja demanda, escasez de insumos y productos y reducción de personal. Esto concluye el presidente del INEGI, Julio Alfonso Santaella Castel. Y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos alertó este martes que en al menos 18 representaciones del Instituto Nacional de Migración se nombró a un militar al frente de las oficinas. Advirtió que hay una tendencia a militarizar al organismo de la Secretaría de Gobernación. En un comunicado, pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos explicó que sin menoscabo de los méritos militares que tengan las personas nombradas, la conducción del Instituto de Migración debe encauzarse hacia una perspectiva de derechos humanos y no de seguridad. Esta perspectiva abona a la idea de la criminalización de los grupos de personas migrantes, lo cual pues agrava aún más su situación de vulnerabilidad, explicó. La comisión advirtió que no hay claridad en la conducción de la actual política migratoria y advirtió que todavía se siguen presentando violaciones a derechos humanos de los migrantes que transitan por el país. Y en otros temas que se dieron a conocer es por parte de la Comisión Federal de Electricidad, que realizó una solicitud al gobierno de los Estados Unidos para importar energía eléctrica de ese país durante los próximos 5 años. La energía comprada, dice la solicitud, será utilizada para abastecer necesidades de electricidad en la frontera de nuestro país. De acuerdo con el SENACE, no se genera la energía suficiente para satisfacer la demanda, por lo que requiere de importación de recursos para cubrir las necesidades de la región. Y lo que llama la atención de esta noticia es que nuestro país tenga que importar energía eléctrica y en nuestro país se está negando el que las hidroeléctricas, toda la inversión que se ha anunciado y que ya en algunos casos está operando, en otros casos está en construcción, pues no están dando viabilidad, y ya que son energías limpias que van a generar energía a muy bajo costo, de tal manera pues de que precisamente está frenado ese programa que se presentó por parte de la Secretaría de Energía, porque un juez dictaminó de una suspensión temporal hasta en tanto no entre al fondo del asunto y determine si es viable ese plan o no para efectos de que en nuestro país genere su propia energía con apoyo de la inversión privada. Y de información respecto a las actividades que viene realizando pues el Poder Legislativo, tenemos que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una ley de población que sustituye a la creada en 1974. La legislación facultará a la Secretaría de Gobernación
para encargar al Consejo Nacional de Población, CONAPO, la creación de un registro nacional de ciudadanos con los datos biométricos de todos los habitantes en el país y expedir una cédula de identidad digital que se podrá aportar en dispositivos electrónicos. El dictamen fue turnado al Senado de la República para su ratificación. La cédula contendrá los datos biométricos de la persona. Aunque el dictamen no precisa de qué información se trata, se perfila que sea nombre, domicilio y ciudad de origen, pero particularmente huella dactilar, voz e iris. Aunque la propuesta fue avalada por todos los grupos parlamentarios en el Congreso, el Partido Acción Nacional objetó que genera suspicacia que un ente de gobierno controle los datos personales de la población. Por su parte, Movimiento Ciudadano celebró el cambio, pues sostuvo refrenda el principio constitucional para dar identidad a todos los mexicanos. Y es interesante esta propuesta justamente porque esa cédula de identidad se ha planteado desde hace muchos años y si no mal recuerdo, en la época del presidente Calderón se intentó realizar esta reforma y los grupos opositores en ese entonces, el PRD, que ahora muchos de ellos están en Morena, se opusieron a esa reforma y que desde luego no prosperó. Y ahora que son gobierno, ahora la plantean y efectivamente tiene una aceptación mayoritaria justamente porque todos los grupos están de acuerdo que exista una cédula de este tipo, porque muchos mexicanos carecen de ellos y pareciera que son extranjeros en su propio país. Pues bueno, pues también hacemos este espacio, una breve pausa y mandamos un saludo y agradecimiento al patrocinador oficial de su espacio, de tu semanario, Los Otros Datos, que es Agua Purificada Inmaculada, una empresa guajuapeña que preocupada por ofrecer, por supuesto, un producto de excelente calidad a los consumidores, pues les ofrece un agua baja en sales, procesada por ósmosis inversa y desinfección por ozono y luz UV. Y bueno, ya en otros temas, en el marco de las atribuciones del Poder Judicial de la Federación, la semana pasada habíamos dado a conocer que en temas, en el rubro de temas de posibles actos de corrupción, es un supuesto gasto excesivo del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por el cual pues están pidiendo que se investigue a fondo y desde luego se esclarezca para que se les sancione en caso de que esto sea así. Y por ello el Consejo de la Judicatura Federal, en este marco de las investigaciones, le pidió al presidente de este órgano electoral, José Luis Vargas, que le devuelva 5 camionetas blindadas mediante un oficio que firma María Rojas Soto, directora general de Servicios Generales del Consejo de la Judicatura, le solicita al secretario administrativo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que devuelva las unidades con blindaje 5. La solicitud de retiro de las unidades se da a conocer luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia contra el magistrado presidente del tribunal por el presunto uso de recursos de procedencia ilícita y según la denuncia, Vargas gastó en 6 años 36 millones de pesos más que sus ingresos declarados. En otra información, pues tenemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó las reformas electorales aprobadas en junio pasado en Chiapas debido a que no se consultó a las comunidades indígenas a las que estas modificaciones afectan de manera directa. Los cambios a las leyes electoral de instituciones y procedimientos electorales de participación ciudadana y desarrollo constitucional en materia de gobierno y administración municipal ampliaban las funciones y definían el método de elección de los integrantes de las asambleas generales comunitarias que participan en sus órganos de representación indígena ante los ayuntamientos y el Congreso local, para no dejar en la indefinición jurídica el próximo proceso electoral local. Se ordenó retomar las normas que estaban vigentes hasta antes de los decretos invalidados.
con la indicación de que a más tardar en 2022 se convoque a una consulta indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación pues también ratificó su decisión de invalidar las reformas electorales de Veracruz promulgadas en junio y julio pasados, también por falta de consulta entre las comunidades indígenas. Y este jueves, Nayeli, se libró, pues, fíjate, después de muchos años, cerca de 12 años, se libró nuevamente órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nasif y Adolfo Caram por el delito de tortura cometido contra la periodista Lidia Cacho. Esto lo informó la organización Artículo 19. El delito se cometió en diciembre del 2005 como represalia por la publicación del libro de la reportera Los demonios del Edén, en el que exponía una red de pornografía infantil y trata en la que participaban políticos y empresarios mexicanos. Desde el 11 de abril del 2019 se había girado órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Nasif, Caram, pero fueron suspendidas en noviembre de ese mismo año, luego de que confirmara un amparo a los acusados. 14 años después de que me mandaran secuestrar, así lo posteó Lidia Cacho, a 11 años de que la mandaran secuestrar y torturar para proteger a la red de trata de niñas, dice Lidia, nos hemos enfrentado en los juzgados, ellos con sus influencias y poder corruptor, nosotros con la razón. Esto dice y reconoce Lidia Cacho, la valiente magistrada que no se dejó corromper y que en virtud de ello libró una nueva orden de aprehensión. Y en información referente pues a gobiernos estatales, tenemos que la Alianza Federalista llamó este martes al presidente Andrés Manuel López Obrador a dejar los pleitos interminables cuando México reclama seriedad, soluciones y unidad. Ya no nos podemos dar el lujo de postergar el crecimiento de nuestro pueblo por las diferencias y criterios dispares que nos impiden ver hacia adelante. Sobre nuestros hombros es la vida y la prosperidad de más de 120 millones de mexicanos. Señalaron pues los gobernadores de esta alianza a través de su cuenta de Twitter. La Alianza Federalista dijo que la negación de los problemas ha entorpecido el rumbo del país. Llegó el momento de recapitular y de ponderar lo que verdaderamente necesita México: trabajo coordinado y serio entre poderes y órdenes de gobierno. Hagamos de lado las diferencias, la coyuntura lo requiere, agregaron. Y bueno, ya la propia Alianza Federalista, los gobernadores que la integran ya habían anunciado que iban a interponer una controversia constitucional por la desaparición de los 109 fideicomisos, y esto, antes de que se cumpliera el término, acudió el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien dijo que la estrategia de la Alianza Federalista es que se les otorgue la suspensión provisional. Dice que ojalá al ministro que le corresponda pueda hacer la suspensión antes del día 7, pues la reforma marca precisamente 30 días para poder regresar los recursos a la tesorería, y eso es precisamente lo que no queremos, afirmó el mandatario entrevistado a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que finalmente solamente presentaron esta controversia 6 gobernadores de los 10 que integran esta alianza federalista. El Congreso de Nuevo León aprueba realizar una consulta ciudadana sobre el pacto fiscal. El ejercicio se realizará del 6 de diciembre al 28 de febrero del próximo año, y en él se preguntará a los habitantes del estado si están de acuerdo con modificar el método de distribución de los recursos federales. La pregunta que se hará a la ciudadanía es: hoy, por cada peso que Nuevo León aporta al gobierno federal, solamente se le devuelven 29 centavos. ¿Estás de acuerdo en que se modifique el mecanismo de distribución para que Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes? La organización del ejercicio, el cómputo de los votos y la declaración de resultados estarán a cargo de las 2 comisiones que presentaron el proyecto.
Lo harán en coordinación con el Poder Ejecutivo Estatal a través del portal oficial del Congreso de Nuevo León y por medio de módulos fijos que aún serán definidos. Y ahora veamos qué está sucediendo en el ámbito político electoral, tanto del órgano que regula los procesos electorales como de los partidos políticos. Y precisamente el Instituto Nacional Electoral busca frenar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, que ha provocado que en las 3 últimas legislaturas los partidos en el gobierno tengan más curules de los que le correspondía por el número de votos obtenidos en las urnas. Los consejeros electorales analizan un acuerdo para regular el tema rumbo a la elección del 2021 a fin de no repetir el mismo escenario donde un partido político se sobrerepresenta y ostenta la mayoría legislativa vital para la aprobación de iniciativas que le favorezcan. El INE argumenta que en elecciones anteriores la representación solo se revisó por partido y la intención ahora es hacerlo por coaliciones. En el 2015, como ejemplo, los partidos Verde Ecologista y PRI obtuvieron el 40.3% de la votación nacional emitida, pero ya con la distribución de plurinominales afianzaron el 50% de las curules, lo que representa una sobrerepresentación del 9.7%. En el 2018 se visibilizó más, pues la sobrerepresentación llegó al 15.7%, ya que la alianza Juntos Haremos Historia, Morena, PT y PES terminó con 308 escaños de la Cámara de Diputados, es decir, el 61.6% del total, cuando su votación válida fue de 45.9%, lo que se traduce en 269 curules y el resto le tocaba a la oposición. Y desde luego ya el presidente de la República inmediatamente le pidió al INE no hacer declaraciones en temas de esta naturaleza. Y bueno, y también justamente en más referente a este tema de este proceso electoral rumbo al 2021 que ya estamos viviendo, pues resulta que sin control ni regulación, servidores públicos del país pues comenzaron una campaña millonaria en redes sociales de cara a este proceso electoral de 2021, el cual, según el Instituto Nacional Electoral, será el más importante de la historia del país. En el último semestre, servidores públicos, alcaldes, diputados, así como ediles, cargaron al erario diversas partidas presupuestales para pautar contenidos de sus actividades en Facebook. En una revisión de la biblioteca de anuncios, ediles de Cancún, Michoacán, Jalisco, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, así como en Coahuila, este último estado que entró en elecciones en este año, pues han desembolsado millones de pesos para promocionarse. Los funcionarios que se han destapado para competir por un cargo de elección popular son quienes han utilizado esta red social para anunciar su imagen y sus logros como servidores públicos. En tanto, 7 gobernadores han erogado alrededor de 950,000 pesos en propaganda a través de sus páginas oficiales de Facebook, según da cuenta la red social en su biblioteca de anuncios. Y ahora veamos ya cómo se empieza a configurar las alianzas, las coaliciones, y veamos cómo se empiezan los pronunciamientos de los líderes nacionales en torno al próximo proceso. Por lo pronto, Marcos Cortés criticó que Morena tiene a lo peor del PRI. Detalló que avanzan las encuestas en al menos 4 estados para que la militancia panista decida si van en alianza con el revolucionario institucional en el 2021. Marcos Cortés lo critica, pero al mismo tiempo están amarrando las alianzas con el PRI. El presidente López Obrador se va a morder la lengua, dice Marcos, pues si él viene del PRI y todos sus liderazgos principales son del PRI, lo peor del PRI está en Morena, por eso le decimos el primor. Es una incongruencia más de Morena. Morena ganó con el voto del PRI en los estados, dijo en respuesta a las críticas del titular del Ejecutivo
sobre la alianza del PAN y el PRI. Los partidos, pues también Acción Nacional, el Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática acordaron ir en alianza para postular a candidatos comunes a la Cámara de Diputados para la elección federal de 2021. 3 fuentes involucradas en la negociación confirmaron el acuerdo a reforma, aunque difirieron sobre el número de distritos. Pues la primera explicó que en 100, otra aseguró que el acuerdo abarca 150 y una tercera calculó que 125. Iremos bajo la fórmula de coalición flexible en al menos 100 distritos, comentó una de las fuentes consultadas sobre el tema. Desde hace 3 semanas, los panistas amarraron el acuerdo con los perredistas y más recientemente con el tricolor. No, fíjate qué alianzas van a hacer, una alianza muy amplia. Y bueno, rumbo a las 15 elecciones de gubernaturas que estarán en juego en el 2021, Morena se perfila a ir solo en la mayoría de los estados, señaló el dirigente nacional Mario Delgado, aunque adelantó que para las elecciones federales en las que se renovará la Cámara de Diputados, el próximo lunes comenzarán mesas de negociación con el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista, luego de recordar que este viernes y sábado se llevará a cabo el registro de las y los interesados en participar en las elecciones a las gubernaturas del 2021. Explicó que las alianzas con el PT y con el Verde solo se han concretado en Guerrero y Nuevo León, luego de que en San Luis Potosí no hubo acuerdo, mientras que en el resto de los estados se sigue analizando las posibles coaliciones. Por otra parte, el Partido Verde Ecologista de México se lanzará por 11 gubernaturas por su propia cuenta, mientras que buscará ir en conjunto con Morena en 4 entidades, entre ellas pues, Nuevo León, donde ya se firmó el convenio. Otros estados donde prevén buscar la coalición son Nayarit, Zacatecas y probablemente Sonora. De acuerdo con la nueva dirigente nacional del partido, Karen Castrejón, pues de acuerdo con la revisión que hizo el INE de la militancia de los partidos nacionales, el Verde se encuentra en tercer lugar con 660,874 afiliados, solo detrás del PRI y el PRD, con 2 y 1.2 millones de afiliados respectivamente y por encima de la gobernante pues Morena, con casi 467,000 afiliados. Pues bueno, no olvide también a todos los que nos acompañan, a los de nuestra audiencia, pues que justamente es importante mantenerse hidratados para pues que nuestro organismo funcione correctamente y sobre todo pues también el consumo de aguas alcalinas, que eso es necesario respecto a toda la información que pues que están expertos en el tema de salud pues sugieren, así es que te invito a hidratarnos en esta pausa que hacemos y por supuesto pues consumiendo nosotros agua purificada, inmaculada de esta empresa Guajuapeña. Y bueno, y cada día, cada vez más, ya con la vigencia de la nueva normatividad, de la desaparición paulatina primero de las bolsas de un uso que se ha evitado ya dar en los negocios, pues también el tema de las botellas PET, que también se está prohibiendo ya la distribución, sin embargo, pues siguen estando mientras no ha habido un nuevo producto que la sustituya. Por eso ahora los invitamos a que utilicen los vasos en sus propias casas, los garrafones, y vayamos disminuyendo el PET justamente por el bien de nuestro planeta. Y bueno, Nayeli, llega el tema fuerte, controvertido, que es el tema de seguimiento a temas de posibles actos de corrupción. Y empezamos con el primero, que el presidente López Obrador presentó este miércoles una encuesta realizada por la Secretaría de Gobernación en la que más de la mitad de las personas señala que la corrupción en lo que va de este sexenio es igual o mayor que la que hubo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Cuando se preguntó a las personas sobre la corrupción en el gobierno, 17.9% de los encuestados respondió que la corrupción en estos 2 años del gobierno es mayor que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y 33.6% dijo que es igual. Es decir, que 51.5 personas piensan que es igual o mayor. Solo 43.7 dijo que hay menos corrupción con López Obrador. Esta evaluación es similar en los gobiernos municipales y estatales, ya que hay menos, ya que un 20% y 16% respondieron respectivamente que son muy corruptos. La corrupción es, de acuerdo con la encuesta, el principal problema de México en la actualidad. Y en otro tema, pues resulta que un juez federal solicitó la aprehensión de Hilda Susana Lozoya, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos, derivado de su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. José Artemio Zúñiga, juzgador con sede en el Reclusorio Norte, concedió a los agentes de la Fiscalía General de la República el mandamiento judicial el 29 de octubre pasado. Según las investigaciones, de junio a noviembre de 2012, se efectuó una transferencia de $3 millones de la empresa Altos Hornos de México a la cuenta de Hilda Susana. Los reportes detallan que el dinero fue utilizado para la compra de una casa en la colonia Lomas de Besares, Alcaldía Miguel Hidalgo, propiedad del extitular de Pemex, quien actualmente pues está vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Supuestamente el dueño de Altos Hornos de México, pues Alonso Ancira, quien se encuentra en proceso de extradición en España, realizó transferencias desde una sucursal de Coahuila a una cuenta en Ginebra, Suiza. Tochos Holz Limited recibió los recursos de la cual es beneficiaria, pues Hilda Lozoya. Y la Unidad de Inteligencia Financiera mantendrá un expediente abierto contra Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo con informes, las autoridades mexicanas lo están investigando detalladamente por posible lavado de dinero cometido en México. Está avanzando el caso y todavía no se confirman operaciones irregulares. Cabe recordar que el hijo del expresidente también está relacionado con las investigaciones que se siguen en su contra por su participación en la secta NXIVM que dirigía Kay Ranieri y a quien se le sentenció a 120 años de cárcel en octubre pasado. Y pues bueno, pues también resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ya prepara denuncia ante la Fiscalía General de la República contra el gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues también va contra su familia y algunos de sus colaboradores por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos, así como defraudación fiscal. Ingresos no corresponden a los bienes que posee. La investigación que realizó pues la unidad encontró que sus ingresos en su recorrido político no corresponden con los bienes que actualmente tiene. En un lapso de 20 años acumuló ranchos y propiedades con valor estimado de 104 millones de pesos, diferencia de más de 82 millones. La indagatoria que hizo la dependencia arroja que desde que ganó una diputación federal en el año 2000 y hasta que llegó al puesto de gobernador, la suma de los ingresos que recibió Cabeza de Vaca fue de 21.205.912 pesos y existe una diferencia pues de más de 82.794.088 pesos en el valor de los ranchos e inmuebles que posee actualmente. Pero fíjate, Nayeli, que no solamente es el tema de los trabajos que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera y otros casos que se dan a conocer, porque en esta semana otra bomba le estalló al presidente en las manos, muy similar cuando presentan el video de Pío López Obrador recibiendo dinero
del que iba a ser el SAR de la distribución y la adquisición de medicamentos. Y justamente ahora es con su prima, Felipa Guadalupe Obrador Olán, quien es socia de la empresa Litoral Laboratorios Industriales y quien recibió en 2 años contratos de Pemex por adjudicación directa que suman más de 365 millones de pesos. Esto fue una investigación que hizo Latinus y que el 3 de diciembre la dio a conocer como parte de una investigación de Mario Gutiérrez Vega. Y en esta investigación señalan que en 2020 Litoral Laboratorios Industriales, en compañía de otras empresas, ganó 3 contratos para realizar el análisis de agua, evaluación de ruido y caracterización de hidrocarburos y químicos en procesos que ocurren dentro de las instalaciones de Pemex, exploraciones y producción. Los 3 contratos suman 133 millones de pesos. En 2019, la empresa de la prima del presidente obtuvo un contrato en propuesta conjunta con Marinsa de México S.A. de CB, Marine Energy S.A. de CB y Litoral Laboratorios Industriales para inyectar productos químicos a pozos que están en aguas someras frente a la península de Yucatán por 231 millones de pesos. Y está vigente hasta diciembre del 2022 este contrato que se ha señalado. También la empresa de la prima del presidente de Felipa Guadalupe Obrador Olán recibió contratos de menor monto, sin concurso ni licitación, del Instituto Mexicano del Petróleo, de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto del ISSSTE. Además, en la administración, señala esta investigación, además en la administración del expresidente Peña Nieto, recibió alrededor de 25 contratos. Por ello, el presidente López Obrador le pidió al director general de Pemex que ahonde en la investigación y dé a conocer los resultados. Esperamos pues pronto que se dé a conocer esta información. Y la próxima semana, Nayeli, estaremos dando a conocer una investigación a fondo que está realizando MX, investigaciones especiales que realiza esta institución, justamente para que nuestra audiencia conozca de más detalles de corrupción que están sucediendo y que sucedieron también en el pasado, para que tengamos una clara muestra de que la corrupción sigue vigente en México y no se ha acabado. Pues, por supuesto, a nuestra audiencia, pues también los invitamos a compartir estas transmisiones de su semanario. No se olviden también de escribirnos, nos daría mucho gusto, por supuesto, nos va a dar mucho gusto dar lectura a sus comentarios, desde donde nos acompañan, alguna información de algún acontecimiento que esté pasando, donde se encuentran. Pues este espacio justamente de información comunitaria, pues queremos hacerla interactiva con ustedes, es que no se olviden compartir y escribirnos. Y quienes estén interesados justamente en estos temas que cada sábado traemos para ustedes de información sobre actos de posible corrupción, pues alrededor de la mitad del espacio es la sección de esta información, así es que estén pendientes de esta investigación que se está realizando y que pues bueno, vamos a compartir con ustedes el siguiente sábado. Y por lo pronto entraremos al tema de las organizaciones sociales, y el primer rubro destaca es una reunión que han venido sosteniendo entre el gobierno federal y los empresarios en relación a las outsourcing denominadas estas subcontrataciones, y que pues no se han podido poner de acuerdo entre el gobierno federal y los empresarios. Ya han dialogado el día de antier, tuvieron una última reunión y no han podido llegar a acuerdos. Por la mañana, el día de ayer, Carlos Salazar, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, reprochó que no habían logrado convencer a las autoridades de las consecuencias desastrosas para la economía que implicaría quitar esta forma de contratación,
Es como tumbar los árboles para quitar una manzana podrida, dijo el empresario. Finalmente dijo, no joda. Al salir de la reunión efectuada en Palacio Nacional, el directivo informó que aún no se ha llegado a un acuerdo total sobre el proyecto de la outsourcing. Sin embargo, se han tenido avances significativos. Argumentó que la complejidad se debe a que es un cambio completo en el aspecto laboral. Y además, pues tenemos que un grupo de familiares de pacientes con cáncer protestaron este domingo contra el presidente pues Andrés Manuel López Obrador por la falta de medicamentos oncológicos en Baja California. A su salida de un evento en Playa Rosaritos, los inconformes intentaron frenar las camionetas donde se trasladaba el Ejecutivo Federal para plantearle que van 759 días sin que puedan recibir quimioterapias en la entidad. Con una manta, una de los familiares pidió una solución al problema de la falta de medicamentos oncológicos en esa entidad y exigió que sus peticiones no sean olvidadas por las autoridades. Personal de ayudantía que acompañaba al presidente impidió que los ciudadanos se acercaran a la unidad para exigirle justamente que los atendiera en ese momento el presidente. Los padres de niños con cáncer lograron constituirse como una asociación civil denominada Movimiento Nacional por la Salud. Y realmente lo que debemos destacar de esta nota es que la cerrazón por parte del presidente de acceder a dialogar con este grupo de personas afectadas, de víctimas de la falta de medicamentos. Sin embargo, nos da mucho gusto que el día en su visita del día de ayer, que empezó su gira por Nayarit, pues ya se abrió la ventana, ya tuvo algunos acercamientos, evidentemente con la sana distancia y con las seguridades de salud, pero ya fue más accesible porque pues estaba ante la cerrazón de no recibir absolutamente a nadie. Y lo que se le criticaba es justamente porque se bajó a saludar a la mamá de el Chapo Guzmán y a estas personas que están muy afectadas, no le reciben ni siquiera su escrito. Pero bueno, en otro tema relacionado con instituciones educativas, una recopilación de datos del Laboratorio de Investigación Signa Laboratorio, que es parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de la Universidad Jesuita de Guadalajara, sustenta la existencia de redes automatizadas o bots en Twitter que operan con la misión de posicionar hashtag en dicha red social que eleven la imagen del presidente López Obrador y lo que ha alcanzado su administración en los primeros 2 años de gobierno. El laboratorio, liderado por Rosana Regulio, publicó una serie de estudios realizados desde julio del 2018 en lo que es y se analiza el nivel de interacciones de ciertas cuentas con los hashtags como hashtag AMLOP, que a lo largo de los últimos 24 meses ha logrado posicionar en la red una imagen favorable del mandatario y su gobierno, así como ha logrado polarizar o centrar la conversación digital a su favor, en ocasiones o hechos específicos. Este martes 1 de diciembre, fecha en la que se cumplieron 2 años del gobierno del presidente López Obrador en la presidencia de México, se visibilizó la colocación y comportamiento automatizado de los hashtags 2 años de transformación, 2 años de esperanza. Y bueno, llegamos a una sección que también le dedicamos un espacio especial, que es el tema de seguridad, y tenemos esta información. La Fiscalía General de la República inició el procedimiento de extradición de Genaro García Luna para juzgarlo en México. En un comunicado, la Fiscalía informó que obtuvo una orden de aprehensión en contra del extitular de Seguridad Pública por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Según la indagatoria de la Fiscalía, pues detectó que García Luna incrementó su patrimonio de manera ilegal en más de 27 millones de pesos. La pesquisa contempla el paso del funcionario por la PGR y la Secretaría de Seguridad Pública, cotejó sus declaraciones patrimoniales
la adquisición de bienes inmuebles y detectó que sus inversiones evidentemente no coincidían con lo que él había percibido por salarios y otros ingresos. Y bueno, en este mismo tema de seguridad y relacionado con el mensaje del presidente primero de este mes, especialistas coinciden con él justamente en que efectivamente falta trabajar más en el tema de seguridad. Y, por ejemplo, mencionan que el narcomenudeo registró un aumento de 8.1% en los 10 meses del año, al contabilizar 63.889 carpetas de investigación contra 59.038 del mismo periodo en 2019. El flagelo de trata de personas reflejó un incremento del 1.1% al registrar 470 al quinto bimestre contra 465 del mismo lapso del año anterior. De acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, manifestó que México sigue sin estrategias, sin un plan claro y emergente para reducir los delitos y una negación absoluta del mandatario en reunirse con las víctimas, escuchar a expertos y replantear acciones. Rubén Salazar, director de la consultora ETELEC, comentó que a 2 años de haber iniciado el gobierno de López Obrador, es totalmente injustificado culpar a sus antecesores, sobre todo cuando en los primeros 23 meses de la 4T ha habido 58.034 carpetas de investigación por homicidio doloso, es decir, 164.7% más en comparación con el mismo periodo de la administración del expresidente Felipe Calderón. Destacó este especialista que de continuar esa tendencia es posible que el sexenio concluya con más de 200,000 personas fallecidas por homicidio doloso, lo que convertirá a este periodo de la historia como el más violento y sanguinario desde la etapa de la revolución. Y en más tenemos que en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador han desaparecido en el país en promedio 19 personas al día. Señalan las cifras oficiales. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, elaborado por la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, indica que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 1 de diciembre de 2020 suman 14.543 casos. Esta cifra supera a las 1.677 desapariciones que hubo en los primeros 2 años de gestión de Felipe Calderón y las 9.104 de Enrique Peña Nieto. Las entidades con más casos son Jalisco, Guanajuato, Sonora, Tamaulipas y Ciudad de México. En los primeros estados, este delito ha repuntado por las disputas entre cárteles Jalisco Nueva Generación y Santa Rosa de Lima. Y bueno, Nayeli, en esta semana los temas que se estarán revisando y que estaremos escuchando a través de los diferentes medios de comunicación son, primero, es la propuesta que dará a conocer el presidente de la República de los nombres de los candidatos para ocupar las dirigencias del Banco de México y del INEGI, que ya toca su cambio. El martes 8 de diciembre también se va a informar por parte del gobierno sobre cómo está organizando lo de la distribución para las vacunas, quiénes van a ser primeros. Se señala que primero sería el personal médico, personas vulnerables, y también se dará a conocer pues, la operación de distribución y entrega de las vacunas contra el COVID, que estará a cargo del Ejército y la Marina, aunque ya lo dio a conocer el propio presidente, pero se dará a conocer ahora la estrategia por parte de la Secretaría de Salud. Y en la Cámara de Diputados se estarán analizando y discutiendo 2 reformas legislativas. Prácticamente una continúa el tema del outsourcing, que aunque la están discutiendo, pero se espera que será analizada hasta el mes de febrero del 2021, pero en la semana que viene estarán revisando el tema de las AFORES. Esto
está relacionado con las altas comisiones que se están cobrando y quieren beneficiar a los trabajadores. Y también tendremos el inicio de las fechas religiosas, por ejemplo, el día 8 de diciembre en Santa Catarina Juquila, Oaxaca, cuyas autoridades han informado que no habrá celebraciones religiosas, estarán cerrados prácticamente con varios filtros para que no pudieran, para que no lleguen los peregrinos, y hacen un llamado a que no acudan porque no van a poder ingresar. Y para el 12 de diciembre, que es en honor a la Virgen de Guadalupe, y donde se ha indicado que la basílica pues estará cerrada del día 12 al 13 de diciembre, y invitan a la feligresía a que reciban a la Virgen de Guadalupe en sus propias casas. Hasta el día de hoy se ha dado a conocer que han estado asistiendo con muchas medidas, con muchos filtros, pero que finalmente la cerrarán para que no haya una visita masiva a estos santuarios. Así es que esta semana será estas notas relevantes, además de otras que seguramente estarán dándose a conocer por el tema de entrega de los aguinaldos, y que para ello también pues están los esquemas de seguridad tendrán que activarse, porque es cuando se incrementan mucho los robos a los cuentavientes. Así es. Y pues bueno, a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las diversas plataformas aliadas a EI Oaxaca, pues cubren esta área del estado de Puebla, pues ya tenemos aquí el espacio que les dedicamos en su semanario Los Otros Datos, y pues comenzamos, como ya es habitual, pues dándoles los datos de cómo va el tema del COVID-19 en esta entidad. Y pues en Puebla hay un total de 42,419 personas afectadas por la pandemia del COVID-19, y pues al día del corte de ayer, 5,404 personas fallecidas, con una tasa de letalidad del 12,73%. Puebla pasó a semáforo naranja. El alza de contagios es muy preocupante, derivada del aumento en movilidad y del comercio ambulante desbordado y sin control que se está realizando en Puebla capital. Y bueno, y de acuerdo a la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Puebla, Olga Méndez, hasta el mes de noviembre las ventas de los negocios disminuyeron en un 60% en comparación con el 2019. Además, 3,000 restaurantes cerrarán sus puertas para finales del 2020 debido a la emergencia sanitaria. Lo anterior provocaría la pérdida de más de 15,000 empleos, donde los más afectados son los meseros, cocineros, cajeros y personal de limpieza. Y según datos del INEGI, la producción y exportación de vehículos en noviembre presentó un retroceso de menos 5,7% y menos 15,6% respectivamente con relación a igual mes del año pasado. En su reporte mensual, el organismo precisó que la producción de vehículos de las armadoras Audi y Volkswagen con sede en Puebla, pues representó 38,073 unidades en el penúltimo mes de este año, contra 40,402 autos que armaron en noviembre de 2019. Y la magistrada Norma Angélica Sandoval Sánchez se convirtió en la nueva presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en sustitución de Gerardo Sarabia Rivera. Lo anterior fue confirmado por el propio Gerardo Sarabia a través de su cuenta de Twitter, donde explicó que su relevo como presidente se avaló por unanimidad entre quienes integran el órgano legislativo. Los datos de análisis realizado por la organización civil, que cuenta con un observatorio sobre el estado en el que se encuentran las prisiones en México, actualizados hasta 2020, por cada 100,000 personas en Puebla hay 119,8 que están privadas de su libertad, cifra que superó a Guerrero, en donde la tasa es de 116,9, así como a Veracruz, que alcanzó un índice de 72,9 internos por esa población de habitantes.
En 2019, el total de reclusos en Puebla ascendieron a 7,105, por lo que 2020 pues registra un aumento de 533 personas más, que equivalen a un 7,5% más. Yo creo que esto se debe entender como que hay un trabajo eficiente de la Fiscalía General del Estado, porque justamente al detener a mayores personas involucradas en algún delito, pues evidentemente pues están privadas de su libertad. Y bueno, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la capital de Puebla se ubica entre los 5 municipios del país con más robos de autos con seguros registrados entre noviembre del 2019 y octubre del 2020, al sumar 1,798 casos. El 74% fueron robados con violencia. Y este lunes por la mañana, pobladores de diferentes comunidades de Chignahuautla realizaron saqueos y quema de mobiliario en el Palacio Municipal de esta demarcación como protesta ante una supuesta privatización del agua en la comunidad, y bloquearon la carretera federal de Ciutlán-Nautla, que es una de las principales vías que conecta la zona centro de Puebla con el municipio de Zaragoza. Y finalmente, en temas del Estado de Puebla, un grupo de jóvenes feministas ocupa desde el 24 de noviembre el Salón de Protocolos y otra acampa afuera, a media calle de la Catedral Poblana. Sus demandas incluyen cosas tan concretas como la interrupción legal del embarazo. Desde el inicio, las jóvenes advirtieron que solo concluirían la toma si se instalaba una mesa de diálogo con el gobernador Miguel Barbosa, el presidente del Congreso, Gabriel Biestro, la presidenta municipal, Claudia Rivera, representantes de universidades públicas y privadas, también con la presencia de la Fiscalía General del Estado y autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Mientras tanto, ahí siguen en plantón en el interior del Congreso del Estado. Pues bueno, pues ahí les dejamos esa información que consideramos nosotros importante respecto a todo lo que acontece en el estado vecino de Oaxaca, pues que es este estado de Puebla. Y llegamos justamente a abordar información del estado de Oaxaca, y pues iniciamos también justamente dándoles a conocer el recuento de cómo van las cifras respecto a esta pandemia. Y pues al corte de este viernes, los servicios de salud del estado dieron a conocer que hay 24,934 casos positivos por el coronavirus, y llegamos ya a una cifra de 1,960 fallecidos, con una tasa de letalidad del 7,86%. Oaxaca pues ha sido anunciado ya que continuará el semáforo amarillo del 7 al 20 de diciembre. Sí, efectivamente, eso es importante, que se mantenga el semáforo amarillo y bueno, se vayan transitando justamente para pasar al semáforo verde. Pero lo lamentable, Nayeli, es que se está en una fase interesante, ahora que vimos prácticamente todo el país de naranja y en algunos rojos y 3 verdes solamente, ¿no? Que 3 médicos fallecieron por COVID-19 en Oaxaca en las últimas 24 horas, de acuerdo con información de la Plataforma de los Servicios de Salud de Oaxaca. Se trata de 2 médicos internistas y 1 familiar. 2 de ellos laboraban en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 1 en el Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso. A la fecha, en Oaxaca hay 49 fallecimientos en personal médico a causa del virus SARS-CoV-2. Y este año Oaxaca pues se quedará sin la tradicional Noche de Rábanos, al menos como se ha realizado desde 1897, como una, pues, esta fiesta popular que reúne a hortelanos, floricultores, que exhiben sus diseños realizados con rábano, flor inmortal y totomoxtle. Lo anterior, pues, porque esta tradicional verbena que ha sido, o sea, pues se cancela este año por el riesgo que representa la pandemia de COVID-19, y como pues ya es conocido por todos, cada año esta festividad pues congrega a miles de personas en el Zócalo de la capital. Pues este año no habrá Noche de Rábanos. Así estoy, pero también también los festejos religiosos que también se estarán
como el tema de la Virgen de la Soledad, ¿no? Y bueno, en temas de corrupción o de actos de posibles hechos de corrupción, el gobierno de Oaxaca contrató a una empresa fantasma, así trascendió en medios locales, para la colocación de adornos navideños en complejos administrativos y centro histórico de la capital, con un gasto de 2.955.351 pesos, mientras prepara despidos como estrategia de austeridad. Así lo reveló la Asociación Oaxaqueños contra la Corrupción, quien exhibió los documentos de la invitación abierta estatal con el número IAE 04911-2020 para la adquisición de material de decoración de los complejos de Ciudad Administrativa Benemérito de las Américas, Ciudad Judicial General Soldado de la Patria y avenidas del centro histórico. Y pues resulta que también hay noticias buenas que es importante pues dar a conocer y difundirlas. Mixteco Note es un cortometraje del fotógrafo y documentalista independiente de origen mixteco, Edson Caballero Trujillo, quien recientemente pues fue premiado como el mejor cortometraje experimental en el Festival de Cine Silente de México, un evento de talla internacional. Y bueno, dentro también de las noticias buenas es que finalmente detuvieron a un personaje que estaba, pues prácticamente a todas las personas que se encuentran en trabajos de artesanía, que estaba pues engañándolas, diciéndoles que iba a vender sus productos. Y bueno, fueron 300 artesanas afectadas, de 12 comunidades de Oaxaca, en su mayoría mujeres indígenas monolingües de la tercera edad, que este hombre pues las defraudó, que les hizo la promesa de vender sus productos en el extranjero con la condición de que les entregaría el pago de las mismas una vez que fueran vendidas en su totalidad. Pero finalmente la Fiscalía detuvo a esta persona, que está en prisión preventiva esperando que se inicie el juicio en su contra. Y lo relevante es, primero, la detención, pero lo más importante es que se recupere este recurso que seguramente este personaje ya se lo gastó. Pues sí. Y ante los casos de Giovanna y Sherlyn, ambas mujeres trans, cuyos asesinatos se registraron pues esta semana, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca informó que ha iniciado un expediente relacionado con estos transfeminicidios. Este viernes, luego de las protestas que integrantes de la comunidad LGBTIQ+ realizaron cerca del mediodía en la ciudad de Oaxaca para exigir justicia por ambas víctimas, pues la Defensoría urgió a las autoridades garantizar el acceso a la verdad, justicia y reparación y evitar la repetición de estos crímenes de odio. Y a 11 días de su reapertura, luego de permanecer cerrado por 8 meses ante la contingencia sanitaria, este viernes la zona arqueológica de Monte Albán fue cerrada nuevamente por trabajadores que demandan recursos e insumos sanitarios. Los empleados adscritos al Instituto Nacional de Antropología e Historia señalaron que tras la reactivación de las actividades en el sitio, no se ha liquidado ningún pago a sus trabajadores ni se ha asignado un presupuesto para atender las medidas sanitarias ante el riesgo del contagio de la pandemia. Y un grupo de vecinos de la calle Allende en el centro pues de la ciudad de Huajuapan de León se manifestaron pues estos inconformes por la remodelación que realiza justamente el ayuntamiento, debido a que el proyecto contempla la ampliación de banquetas y un solo carril de tránsito. Señalaron que después de entregar un documento en el municipio, acudieron policías municipales y pues en este sentido señalaron que tras pedir esta información, los inconformes, por lo que denuncian presuntos actos de intimidación por parte de elementos de la policía municipal. Una de las vecinas, Isaura Medina Iturbide, dijo que desde el miércoles elementos de la policía municipal y personal del ayuntamiento de Huajuapan
vigilan los domicilios de las personas que detuvieron las obras de rehabilitación en esa calle. Asimismo, pues se recalcó que ningún regidor o autoridad municipal se ha acercado a los manifestantes para conocer pues su demanda, por lo que pidieron la intervención del gobierno del estado. Y bueno, finalmente concluimos estas noticias del estado de Oaxaca, dando información que para exigir la asignación de recursos por parte del presidente municipal de Cuxtlahuaca, la presidenta del Comité de Gestiones de Santiago, Cuxtlahuaca, Nayeli Domínguez, informó que ante la falta de atención del gobierno estatal para atender la problemática de la falta de pagos a 4 agencias por parte de las autoridades municipales de ese municipio, a partir del lunes 7 de diciembre se instalará un plantón indefinido en la Casa de Gobierno en la capital del estado. Pues bueno, pues este ha sido su semanario, los otros datos que cada sábado pues les llevamos hasta sus hogares a través de esta plataforma de información comunitaria Oaxaca. Y también un saludo a todas las plataformas aliadas a este espacio, como es Guajuapan en las Nubes, a los espacios, los portales de Puebla y Equidad Nacional, que también pues transmiten a través de sus plataformas este semanario. Y les recordamos que es importante para nosotros pues leerlos, así es que no se olviden de escribirnos, compartir y también pues suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde Guajuapan en las Nubes pues sube cada sábado también este semanario para que lo puedan pues ustedes ver detenidamente si en este momento pues se encuentran en el trabajo y no pudieron seguir completo este espacio, pues podrán más tarde o mañana o en el transcurso de la semana en un espacio que se den revisar la información que compartimos este día con ustedes. Pues Nayeli, muchas gracias, gracias a nuestra audiencia, tanto del estado de Puebla, de Oaxaca, los que nos escuchan a nivel nacional y de los grupos donde estamos unidos a ellos, de varios estados y varios países de Europa, de Sudamérica y de los Estados Unidos, para efecto de enviarles un fuerte abrazo desde esta ciudad de Guajuapan de León, esperando que tengan un excelente fin de semana, aunque fresco, en algunos casos habrá mucho frío, se anuncia que por el sureste estará lluvioso, pero bueno, esperamos que en la calidez de la familia y en la sana distancia, usando el cubrebocas, lavándose las manos y permaneciendo en casa, si no hay motivo para salir, encuentren la felicidad en unión de su familia. De tal manera, pues, que les deseamos un excelente fin de semana y les mandamos un abrazo a la distancia y nos vemos muy pronto. Pues un excelente fin de semana. Los abrazamos a la distancia, síganse cuidando y nos saludamos el siguiente sábado. Las noticias hacen los días y los días hacen historia. Guajuapan en las Nubes, consciente de ello, reafirmamos nuestro compromiso de mantenerte al día con los sucesos más relevantes de nuestra región. Tu opinión importa. Escríbenos, denuncia. La noticia no espera y tú puedes ser parte de ello. Guajuapan en las Nubes. Inmaculada, la hidratación perfecta hasta la puerta de tu casa. Salud, higiene y economía para tu hogar. Te ofrecemos el agua más pura con los más altos estándares de calidad. Aquí estamos. Háblanos. Somos nosotros. Agua